Es que biología, medicina son multifactoriales, pues no se puede ver un solo factor, sino es, como voy a decir, es un conjunto de factores. ¿Sigo adelante? Sí, Esencia... Ya, muy bien, está bien. Esencia real del diagnóstico, eso no es fastidiar. Intercambio de ideas es muy valioso porque eso le mueve a uno el cerebro y lo hace pensar. La gente cree que es por facilidad. No. Es un psiquiatra, un psicoanalista. ¿Cómo que puede llegar tan tiempo en Perú cuando tienen ustedes una descripción del discurso? Levanta el tono y él lo baja, pero va metiendo sin sí. Eso no es sustantivo. Esta discusión es una cosa de profesor. Esencia real del diagnóstico. El ser humano es un todo indivisible, pero dependiendo del método que se emplea para estudiarlo, pueden encontrarse en él estructuras anatómicas, procesos fisiológicos, biofísicos y bioquímicos y procesos psicológicos. El ser humano vive en su medio ambiente y éste tiene componentes naturales y artificiales o culturales. Componentes naturales son aquellos que existen o ocurren en el medio ambiente sin que el ser humano los produzca o los modifique. Por ejemplo, frío, calor, sequedad, humedad, baja presión atmosférica, etc. Artificiales o culturales, los que son creados por el ser humano y transmitidos a sus congéneres para controlar mejor las condiciones en que vive y que comparte con ellos. Otro hecho importante es que el ser humano está sometido constantemente a la acción de diversos factores ambientales o de su propio organismo, pudiendo mantenerse frente a ellos por lo general en buen estado de equilibrio y salud, aunque en ciertas ocasiones puede también perder ese equilibrio y caer en enfermedad. Como lo hemos precisado varias veces, las enfermedades no tienen una sola causa, sino múltiples causas, o mejor, múltiples factores determinantes, que actuando en conjunto y relacionándose entre sí, dan lugar a enfermedad. Los factores determinantes pueden ser etiológicos, cuando están presentes antes de que la enfermedad sea tal, y patogénicos, cuando constituyen lo que ya comienza a ser enfermedad o es enfermedad. Generalmente se habla en conjunto de etiopatogenia o de factores etiopatogénicos, pero es mejor aclarar la diferencia, como lo vamos a hacer a continuación. Factores determinantes de enfermedad: etiopatogenia, etiológicos, factores etiológicos, externos, por ejemplo, frío, físicos, frío, calor, sequedad, humedad, baja presión atmosférica, etcétera, etcétera. Químicos, tóxicos, venenos, hipovitaminosis, o exceso de vitaminas, etcétera, etcétera. Biológicos, virus, bacterias y parásitos patógenos. Sociales, el simple hacinamiento ya predispone a infecciones, o sea, la acumulación de gente viviendo en un espacio muy pequeño. Factores etiológicos externos e internos, psicológicos. Los pongo externos e internos porque lo que nos ocurre psicológicamente no depende solamente de lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente, sino cómo evaluamos esto. Por ejemplo, como factor de estrés, en muchos test que hay para medir estrés se pone uno de los factores más terribles, la pérdida de un ser humano, de una esposa o de un esposo. Esto es uno de los que da niveles de estrés más altos. Pero eso depende también de otros factores, de cómo la persona interpreta. Por ejemplo, hay situaciones en que
la esposa pierde a un esposo, pero el esposo ha sido un salvaje que la maltrataba físicamente, que la maltrataba mentalmente, que no le daba lo suficiente para vivir. Ella vivía en un estado de angustia. Entonces de repente se muere el esposo y le deja una buena situación. Ahí yo no creo que el nivel de estrés sea tan grande para esta señora como en el otro caso, cuando hay mucha unión, mucho amor en un matrimonio, sino que todo depende pues de las situaciones y de la forma como la persona interpreta lo que le ocurre. Factores etiológicos también internos es lo que constituye en tratados muy antiguos inclusive, y que le llaman constitución. Ahí entra predisposición genética, o sea, presencia de genes que predisponen a la enfermedad, congénita, predisposición adquirida, que ha sido adquirida por cambios que se han producido en la vida de la persona, y la capacidad de resistencia frente a factores agresivos. Cuando se produce el desequilibrio, entonces comienzan a actuar factores ya patogénicos, que pueden ser alteraciones fisiológicas, que casi siempre son lo que comienzan el problema patológico, alteraciones anatómicas. Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué tal? Muy bien. Has caído en buen momento porque iba a mencionar una cosa. Alteraciones fisiológicas, alteraciones anatómicas, que ya las había mencionado antes, y alteraciones psicológicas también, por eso es que la entrada de José es exacta. Entonces, como consecuencia de esto, aparecen síntomas en la persona comienza a sentirse con problemas, enferma, y también a presentar signos que el médico los encuentra examinando a la persona. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Al estar presentes factores determinantes patogénicos, se ha generado ya enfermedad, y en el paciente que nos consulta se pueden obtener síntomas mediante historia clínica y objetivar signos mediante examen físico de su enfermedad, o sea, determinar a la persona. Y algo que no debe olvidarse nunca, como lo remarcaron sabiamente Seguín y Delgado, es la dualidad enfermedad-dolencia. Enfermedad es lo que el médico puede precisar como naturaleza real de un proceso patológico, y dolencia lo que el paciente sufre con su proceso y la forma como lo interpreta. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo interesantísimo de un joven que un día viene a mi consultorio en día de verano con un calor tremendo, y al entrar le doy la mano y la mano estaba fría y sudorosa, todo. Entonces entra, conversamos, y tenía flatulencia, problema de gas, un poco de dolor que se veía que era de colon por todas sus características, estreñimiento alternando con diarrea. Y entonces, viéndolo con buen estado físico, dije, voy a buscar parasitosis, voy a buscar mala absorción de lactosa, de repente hay componente emocional, síndrome de intestino irritable, es lo que se llama, que ahora lo estamos haciendo a pedazos porque estamos estudiando a fondo el síndrome de intestino irritable y encontrando una serie de factores ahí. Si me hubiera quedado en eso, mi diagnóstico hubiera quedado fallado, todavía impreciso. Cuando ahondé un poquito más, sale por qué estaba con las manos frías y sudorosas. Su padre, 2 años antes, había tenido también dolor colónico, flatulencia, estreñimiento alternando con diarrea, y se encontró un cáncer de colon. Entonces él pensaba que a sus 20 y tantos años podía tener también un cáncer de colon como su padre, ¿eh?
Entonces, cuando me di cuenta de eso, inmediatamente le dije, no, yo no creo que tenga eso, usted traté de tranquilizarlo, vamos a hacer estos exámenes para descartar problemas, etcétera, etcétera, y la cosa mejoró muchísimo. Como lo hemos precisado también varias veces, diagnosticar no consiste solamente en dar nombre a la enfermedad que presenta un paciente. O sea, esta es tuberculosis, esta es brucelosis. No consiste el diagnóstico en solamente eso. Y tampoco consiste solamente en diferenciarla de otras enfermedades similares. O sea, hacer diagnóstico diferencial. Esto es brucelosis y no es fiebre tifoidea, esto es la tal cosa y no es esta otra. No consiste solamente en eso. Etimológicamente, la palabra diagnóstico deriva del griego dia, a través, nosein, conocer, o sea, diagnosein, es conocer, o sea, tratar de dilucidar en la forma más completa posible los factores determinantes de una enfermedad a partir de los síntomas y los signos que el paciente presenta cuando se le examina, e incluyendo también resultados de exámenes auxiliares que uno pide, observados en el paciente aquejado por la enfermedad. Entonces, diagnosticar es recibir a la persona que exprese lo que siente, lo que uno encuentra al examen, y entrando a través de eso, uno debe tratar de dilucidar todos los factores determinantes que me he mencionado antes y que están en juego ahí para producir la enfermedad. ¿Cuál es mi propuesta? Basándome en lo expuesto hasta el momento, propongo una forma completa de hacer diagnóstico. En primer lugar, como lo hacía Sydenham, es importante tomar en cuenta las manifestaciones externas de la enfermedad que presenta un paciente. Y estas manifestaciones son el síntoma o los síntomas, el síndrome o los síndromes. Se llama síndrome cuando hay varios síntomas que están relacionados entre sí desde el punto de vista de su génesis. Y el signo o los signos que presenta la persona al examinarlo. Y lo digo así en singular y plural porque hay dos o más síntomas que, aunque estén presentes a la vez, no constituyen necesariamente un síndrome. Son dos síntomas separados desde el punto de vista de los factores que lo generan. Y también porque dos o más síndromes o signos pueden coincidir sin estar totalmente ligados entre sí. Y a continuación se agregan todos los factores determinantes etiológicos y patogénicos de estas manifestaciones externas. Esta forma de diagnosticar la hemos venido empleando desde hace algún tiempo en nuestra práctica gastroenterológica. Un ejemplo podría ser el de un paciente que nos consulta y presenta como manifestaciones externas por historia clínica síndrome de flatulencia, eructos, meteorismo, distensión por gas, expulsión de gran cantidad de gases por vía rectal, síndrome de dispepsia, sensación de llenura epigástrica postprandial, vinagrera, regurgitaciones, náusea, vómitos, dolor epigástrico postprandial, y por examen físico, signos de distensión y timpanismo abdominal, hay gas, y luego mediante profundización de la historia clínica y realización de exámenes auxiliares escogidos considerando las manifestaciones externas presentes, se ponen en evidencia, por ejemplo, mala absorción de lactosa, giardiasis, incremento de fermentación intestinal por bacterias colónicas, con nuestro aparatito que tenemos ahí, nuestro colon in vitro, y sensibilidad de las bacterias fermentativas a medicamentos antimicrobianos, ansiedad y depresión, esofagitis por reflujo gastroesofágico, que además de relacionarse con los síntomas de vinagreras y regurgitaciones, al estar unida con otros síntomas del síndrome de dispepsia,
originan aerofagia. La persona ingiere mucho aire por los síntomas de esto, y esto